En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este día que nos permites amanecer, ver y sentir. Gracias, Señor, y bendito sea. Bájale un poco a la grabadora, la bocina. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que vamos a compartir tu palabra. Que llegues a cada uno de los corazones de mis alumnos para que la entiendan, comprendan y más que nada lo pongan en práctica. Gracias y bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con la lección del Génesis. Pues como sabemos, Génesis es el primero libro de la Biblia con el que iniciamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, y es el origen de todo el plan de Dios. El Génesis narra los orígenes del mundo y del género humano, desde sus comienzos hasta la formación de Israel como pueblo de Dios, poco antes de la salida de Egipto. El autor del Génesis es un libro que se fue haciendo por partes a lo largo de varios siglos. No hubo uno, sino varios autores, inicial en el siglo X antes de Cristo. En la época del rey Salomón, donde su autor o autores son desconocidos, se acostumbra a llamarle el Yavista. Compuso una primera historia del pueblo de Dios. Este libro tomó su forma definitiva en el siglo V antes de Cristo, cuando el pueblo judío que había regresado del exilio en Babilonia fijó de manera definitiva la expresión de su fe. Sus sacerdotes añadieron muchos párrafos, siendo ellos quienes compusieron el poema de la creación en 7 días con que inicia el Génesis. Características literarias. Pues más que nada, aquí lo que explica es el autor del Génesis son varios autores, pero que entre ellos, entre los autores desconocidos, están los sacerdotes, que fueron los que añadieron los 7 días de la creación. Características literarias. En la redacción final del libro del Génesis se emplearon elementos de las tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal. Esta última fuente tiene una importancia especial en el conjunto de la obra, debido a que constituye la base literaria en la que se insertaron las otras tradiciones. Las formas literarias que usan son jurídica o leyes narrativas. Formas literarias en la redacción final del libro del Génesis. Dice, jurídicas o leyes son leyes apodíctico, imperativo o prohibiciones categóricas. Casuístico de conciencia o condicionadas. Decálogos, 10 o 12 leyes. Código, colección de leyes. Alianza, pactos. Ritual, ceremonial. Entonces esas son las formas jurídica o leyes. Luego encontramos la narrativa. Elementos míticos, relatos sobre acontecimientos prodigiosos, protagonizado por seres sobrenaturales. Saga, relatos en prosa en episodios. Se divide en primitivas, que está en Génesis 1 al 11, y familiares, Génesis 12, 26, heroicas, heroicas, Éxodos 3, 4 y 5. Leyenda, relatos maravillosos, milagros o ejemplar. Novelas, relato largo con trama de gran interés. Historias, se encuentran solo elementos históricos, no hay secuencia. Las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel en la región de Mesopotamia,
Se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos sobre los orígenes del mundo. Sin embargo, el Génesis es original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. División y contenido temático. El libro del Génesis consta de 3 partes: prehistoria, los orígenes, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, historia de José. Todo eso lo encontramos en el libro del Génesis. Y la prehistoria, vienen los orígenes, Génesis del 1 al 11, que habla de la creación, Adán y Eva, de Génesis 2, 4, 4 y 5 al 3 y 24. Caín, Abel y Set, Génesis 4 del 1 al 5 y el versículo 32. El diluvio, Noé, Génesis 6 de 5 al 9 al 20 y 28. Torre de Babel, Génesis 11, 1 al 9. Y luego Terash, padre de Abraham, Génesis 11, 10 al 32. Esos son los que nos encontramos de la prehistoria, los orígenes del Génesis. Los pasajes más importantes de los orígenes son temas de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos del Génesis se remontan a los orígenes del mundo y a la historia primitiva de la humanidad. Relata la creación del universo y del hombre, el pecado original y sus consecuencias, la perversidad creciente castigada por el diluvio. La tierra se repuebla a partir de Noé y finaliza con el relato de la Torre de Babel. O sea, hasta ahí termina esa parte del Génesis. Finalidad de los relatos de la prehistoria. El escritor buscaba dar respuesta a los grandes enigmas del hombre, a saber quién creó el mundo, cuál es el origen de la vida y del hombre, cuál es el origen del pecado, del sufrimiento y de la muerte, por qué tantos idiomas, cuál es el origen de los pueblos. No son relatos científicos ni memoria del pasado, son relatos teológicos, fueron escritos por reflexión a partir de su situación ante Dios, ante el Dios de la alianza. Israel primero creyó en el Dios liberador y luego en el Dios creador. Muchos de estos relatos ya existían en la Mesopotamia. El autor tomó de estas tradiciones de los pueblos imágenes que le servían a él para hablar de las realidades más importantes y profundas del hombre. Las purificó de elementos paganos y expresó su mensaje en un lenguaje simbólico y lleno de imágenes, en el que Dios aparece trabajando como un hombre y en el que la creación se simplifica y esquematiza. Autores de los capítulos de la prehistoria. Según la teoría de los 4 fuentes documentarias, hipótesis de Wellhausen, los autores de estos capítulos fueron escritos de 2 tradiciones: la tradición yavista, documentos del siglo X a.C. procedente de Judá, y la tradición sacerdotal, compuesta después del destierro de Babilonia por los sacerdotes de Jerusalén en el siglo VI a.C., cada una de sus perspectivas literaria, teológica y situación diversa. La tradición sacerdotal aportó el relato de la creación de Génesis 1, el árbol genealógico antediluviano en Génesis 5, una parte del relato del diluvio en Génesis 6, 9, la mayor parte de la lista de los pueblos en Génesis 10 y el árbol genealógico de Sem en Génesis 11. La fuente más antigua es la tradición es la tradición ya vista. Aportó la descripción gráfica de la creación de la primera pareja humana, el relato del pecado, del fratricidio de Caín, la prehistoria del diluvio en Génesis 6, parte del relato del diluvio, algunos elementos de la lista de los pueblos y el relato de la construcción de la Torre de Babel. Interpretación breve de algunos relatos de la prehistoria, libro del Génesis.
Interpretaciones breves de algunos relatos de la prehistoria, libro del Génesis, la creación. El mundo es caos sin la acción creadora de Dios. Crear es liberar de la confusión sin forma diferenciar, diferenciar, asegurar el ser y la función de cada cosa en el mundo. El esquema de cada uno de los 6 días de la creación es uniforme. Comienza con la fórmula dijo Dios. Se hace la obra, se emite un juicio sobre su cualidad de buena y vio Dios que estaba bien y remata con la indicación del día. Dios bendice los peces del mar, las aves del cielo, al hombre y el sábado. Todas las formas de vida vegetal, animal y humana llevan en sí mismo el principio de la automultiplicación, la producción de la vida vegetal y de la animal. Se encomienda a los mismos elementos en que viven. La creación del hombre es acción directa de Dios. La creación no debe entenderse como obra realizada en en punto de tiempo, sino como obra en curso, en desarrollo. El sábado significa para el mundo y para el hombre la plenitud de la salvación escatológica. No es respuesta al origen, sino al destino, al que está llamado el hombre. Ha sido creado por Dios para que llegue a él. Dios subordina todo al hombre. El hombre es imagen de Dios en el mundo. Entonces, esto es lo que encontramos en las interpretaciones de algunos relatos de la prehistoria del libro del Génesis, la creación. Adán y Eva. El hombre es la criatura que está más cerca de Dios en su imagen y semejanza en el mundo. Por su ser personal, por su capacidad creadora y por tener conciencia de la presencia y acción de Dios, lo modela a partir del barro, Adamai tiene tierra rojiza e infunde en él el hálito vital. El hombre es tierra y soplo de Dios. Adán y Eva tienen como morada un jardín en el Edén. Es un oasis en la estepa. Por sinónimo de Gan Pardes, del persa Pardeisa, que el griego es paradeisos y en latín paradisum, el jardín vino a llamarse paraíso. El dominio del hombre sobre la forma de vida animal se ve en la capacidad de ponerles nombre, que, que equivale a asignarles un lugar en el ámbito de su dominio, pero no es en el dominio en donde el hombre encuentra la ayuda adecuada, sino en el diálogo con el semejante. Tú, no dominado sino igual, aquí sitúa el yavista a la mujer. El sueño profundo inducido por Dios no permite a Adán ver el origen de Eva, su semejante. La verá más delante de su misma condición. La unidad natural de la pareja es aquí principio elemental de relación humana, símbolo de la plenitud que el hombre alcanza en la relación con todos los hombres y con Dios. El pecado original. La palabra de la serpiente desencadena a ambición, decisión y acción de parte de Adán y Eva, los cuales deciden comer del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y se les abrieron los ojos no para encontrarse como dioses, sino para darse cuenta que estaban desnudos, desnudez que significa la condición de indiligencia y pecado. Esta experiencia tiene lugar en la confrontación entre Dios y Adán y entre Adán y Eva, conflictividad interhumana e intercreatural, en el mismo orden de la culpa sigue el anuncio del castigo, la maldición. No va directo al hombre y a la mujer, pero por causa suya es maldecida la tierra. Signo de la vida y así la maldición se torna contra ellos. Eva se ve afectada en su misma naturaleza y Adán arrancará el sustento de la tierra con trabajo y sudor todos los días de su vida. Externamente nada cambia, pero exteriormente, si la culpa hace que vean las cosas de otro modo, en su aspecto penoso se reconozcan responsables de su pena y se alejen del mismo Dios que da la vida.
se retiran del horizonte como imagen de Dios para ponerse en su lugar de criaturas limitadas. Si la grandeza del hombre está en su referencia a Dios y si en lugar de Dios se sitúa el hombre precario y contingente, entonces toda su posible grandeza termina en sí mismo y tiene la medida en su misma limitación. La pena para los transgresores no se viene a verificar como muerte total, sino como existencial, conflictiva con la muerte a la vista, pero con posibilidad de vida. El hombre tiene que dejar el paraíso y vivir lejos del árbol de la vida, pero algo del paraíso lleva consigo al irse y del árbol lleva la imagen de la victoria sobre la muerte. Armonía de paraíso y anhelo de inmortalidad están dentro del hombre, aunque su condición sea vivir en tierra hostil y acosado por la muerte, va con Dios en busca del paraíso y de la vida. Entonces, aquí nos relata cómo entra el pecado. El pecado que son causa de tentación y maldición para la tierra. Tentación para Adán y Eva, que cayeron por, por creerle a la serpiente y faltan los dos a Dios. Caín y Abel. El Génesis da sus nombres más que históricos, son representantes estereotipados de la humanidad universal. En ese momento representan a la humanidad convencionalmente con los hijos de Adán y Eva. En el mismo relato se supone la existencia de otros hombres, pero el autor del Génesis concentra en los dos hermanos al género humano y observa que Dios no abandonó a la primera pareja, Adán y Eva, pues tienen la capacidad de dar vida. Los hermanos representan a la humanidad dividida, sedentarios y nómadas. Su coexistencia no es fraterna, pero esta división va más allá. Cada quien tiene su altar y género de ofrenda. Dios es visto en actitud diferente ante uno y otro. Acepta a Abel y que ahí le desagrada. Caín mata a Abel y así se vuelve la encarnación del pecado del hombre. Contra el hombre, esta nueva forma de mal es decidida por el hombre nuevo en ejercicio de su libertad, sin atavismos hereditarios. La voz de Dios viene al encuentro de Caín. El pecado de Caín es el fratricidio, y ya ante su pecado ha sido no sentirse guardián de su hermano. Además, es rebelión al orden divino y contra la libertad de Dios para mostrar preferencia. La maldición va ahora directo al hombre, una vida insegura, precaria, malograda, pero marcado por Dios. Nadie le hará daño a Adán. Adán y Eva tendrán otro hijo, Sed, él será el padre de Enoc. El primero se invocan, es en invocar el nombre del Señor. La historia del pecado es también historia de salvación. Entonces, Caín y Abel son dos nombres de personas que representan el mal y el bien. Entonces, aquí es como relata, relata cómo dejan también ellos entrar el pecado y son presa fácil del demonio. El diluvio es otra manera. Dios se percata de que la maldad del hombre avasalla la tierra y de que las maquinaciones de la mente humana son todas para el mal. El esquema del conjunto tiene estos elementos: pecado, castigo, salvación de uno, promesa universal. Dios no olvida su acción como salvador y fuente de vida. El signo de esperanza de que la vida continúa con fuerza renovada es Noé. En el esquema señalado, el autor del Génesis narra una catástrofe que vivieron numerosos pueblos, en especial Mesopotamia. De aquí procede la imagen bíblica en una colosal inundación que arrasó toda la tierra.
Noé enfrenta una lluvia intensa de 40 días y una inundación de 61 días. Salva a su familia y animales de toda especie, mientras todo lo demás perece bajo el agua. No es como un nuevo Adán con el que la vida humana recomienza y al mismo tiempo un signo de que Dios no abandona a la humanidad perdida en la nada. Entonces, el diluvio representa pues el castigo para todo aquel que no quiso obedecer a Dios, pero no porque Dios fuera, o sea, un Dios castigador, sino por desobedecer, por no seguir la voluntad de Dios. Y luego viene la Torre de Babel. El relato dice que la humanidad unida y concentrada en un lugar decidió construir una torre que llegara hasta el cielo. Sería un monumento a su unidad y a su poder. Afirmaría la eficacia humana antes de tener que ensancharse sobre la superficie de la tierra y separarse. El colosal proyecto se viene a verificar irrealizable porque la lengua que es el factor de unión y de fuerza se embrolla, los hombres se dividen y cuando la confusión en el relato se ve la imagen de una torre que apunta hacia el cielo es del tipo sigurat, conocido en Mesopotamia. Otro motivo es la etimología de Babel. El nombre de la prestigiosa ciudad es Babil, puerta de Dios, pero tiene asonancia del nombre con Balal, mezclar o confundir. Sobre esto se hace la estructura del relato confusión de lenguas o diversidad de lenguas. La humanidad unida quiere conquistar el cielo por esa torre que debe de alcanzar la morada de Dios. Es una versión nueva de la ambición de Adán. La humanidad dispersa en Babel no lleva consigo signo alguno de esperanza. Vendrá ese elemento esperanzador, Abraham, para que él se en Abraham, para que en él se bendigan todas las familias de la tierra. En el Nuevo Testamento, el signo que corresponde a la dispersión babélica está en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hace que los hombres se entiendan, aunque hablen lenguas diversas. Con este episodio se termina la prehistoria bíblica, que es postura de la iglesia. Entonces, aquí querían ellos trabajar unidos para llegar al cielo, pero como pues el hombre no puede tener más poder que Dios, pues Dios hizo que se confundieran sus idiomas para que no se entendieran y ya no continuaran haciendo esa torre. Postura de la Iglesia. La Pontificia Comisión Bíblica dijo el 16 de enero de 1948 en carta al cardenal Zújar de París: los géneros literarios de Génesis 1 al 11 no corresponden a ninguna de nuestras categorías clásicas y no pueden juzgarse a la luz de los estilos greco-romanos o modernos. Aunque no contienen historias en el sentido moderno, son relatos históricos que relatan en lenguaje simple y figurativo las verdades fundamentales que son los presupuestos de la economía, de la salvación, así como una descripción popular de los orígenes de la raza humana y del pueblo elegido. El Papa Pío XII, el 12 de agosto de 1950, en la encíclica Humani Generis, repite los puntos de la carta anterior. Son géneros literarios distintos a los greco-latinos, pero de alguna forma pertenecen al género histórico, estilo sencillo y acomodado al pueblo. Descripción popular del género humano y del pueblo elegido. Asimismo, la construcción dogmática de Verbo señala que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. El intérprete
in- el intérprete indagará lo que el autor sagrado intenta decir y dice según su tiempo y cultura por medio de los géneros literarios propios de su época. Entonces, para que entendamos todos esos episodios que vamos a encontrar en el Génesis, es importante que lean ustedes las citas para que así ya tengan un poco más de conocimiento y aprendizaje y sepan diferenciar y distinguir los relatos que vienen en el Génesis, los principales relatos del Génesis. Entonces, de esa manera podrán contestar las siguientes preguntas, ¿no? Y ya terminamos la lección. Y así van a poder saber y comprender lo que la mayor parte de los temas que abarcan el Génesis. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que acabamos de compartir tu palabra. Bendito seas y alabado sea. Gracias, Señor, por enviarnos al Espíritu Santo. Envíaselos a ellos también, para que comprendan, entiendan tu mensaje y más que nada lo pongan en práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con ustedes, conmigo, con su Espíritu. Amén. Gracias, chicos, y por favor, vayan contestando las preguntas.